Bueno, buenas tardes chicos. Bueno, como les explicaba a través del grupo de WhatsApp, el día de hoy, por cuestiones de conexión, les estoy grabando nomás este video. La verdad que no están dando bien, entonces para que no hayan trabas y podamos desarrollar la clase con un poco más de normalidad, les paso este video hablando un poco sobre el apunte, sobre el tema de hoy, y después estaremos trabajando como hacemos todas las clases en un apunte, en un foro, perdón, en la plataforma Moodle. Ahí pondremos todo y tendremos todo a nuestro alcance. El tema de hoy es portfolio. Yo sé que habíamos hablado de que íbamos a... mi idea en un primer momento era realizar esto como un trabajo, que ustedes realicen su portfolio, pero me habían explicado que ya el año pasado en la materia Ilustración 1 ya habían realizado un portfolio personal. Entonces, la idea va a ser solamente hablar un poco, conocer detalles de lo que es un portfolio, cómo podemos trabajarlo, qué es lo que podemos hacer en un portfolio. Eh, Van a haber ejemplos que, como también les comentaba, están ya en la plataforma. Y habrá un pequeño trabajito que, bueno, le explicaré a lo último sobre una pequeña tarea, en realidad, sobre portfolio. Bueno, vamos a empezar. Teniendo una idea, vamos a pensar al portfolio, lo podemos decir de que es un currículum, ¿no? El currículum vitae que entregamos siempre para trabajar en una empresa. Normalmente, eh, normalmente se dice, eh, es es un currículum, en realidad no es un currículum vitae, pero lo podemos tomar como el currículum de aquellos que realizamos o trabajamos eh, con gráficos, ¿no? Con imágenes, con trabajos tangibles, si queremos decirlo de una manera. Por eso vamos a darle un concepto de que el portfolio hace alusión al conjunto de trabajos, bocetos, muestras, técnicas, menciones que una persona recopila para dar a conocer su obra. Bien lo podemos hablar desde un punto de vista artístico, educativo o hasta arquitectónico. Normalmente cuando empezó a surgir esto del portfolio, se le llama portfolio porque se lo cuenta como un portafolio donde uno lleva sus hojas, donde uno lleva sus trabajos. Esto era la manera en que los artistas, eh, los pintores, por ejemplo, tenían la manera de darse a conocer a través de los trabajos que ellos realizan, de las cosas que pintan, de las cosas que hacen. Por eso que viene, como les comentaba, que viene a ser o puede venir a ser una especie de memoria de un proceso creativo, o proceso educativo, o procesos de otra índole, donde mostramos la evolución de este proceso de tal manera para recomponer o para conformar una trayectoria, perdón. ¿Qué quiero decir? Eh, lo que yo hago es mostrar el famoso antes y después de mi trabajo para generar ese hilo de ese hilo del entendimiento en cuanto al trabajo en sí, cómo era, qué hicimos, cómo lo finalizamos. Como le comentaba, tiene su origen el portfolio en el mundo artístico como forma de presentar y darse a conocer de los artistas. Eh, Más allá de esto, son muchos los que los relacionan el origen del portfolio con el mundo de la medicina. Si queremos hablar de una definición clásica, dice que es el conjunto de hojas sueltas reunidas en una carpeta de mano que recogen tus trabajos de diseño más importantes. Por eso un poco lo que les decía, ¿no? Este portfolio, el portafolio con hojas. Esta es la base para un buen portfolio. Pero obviamente que desde nuestro punto de vista, desde nuestro trabajo, todo va a depender y todo va a estar ligado a nuestra imaginación o a nuestra manera de trabajar. Antiguamente, o hace unos, no en la prehistoria, pues unos años, unos cuantos años atrás, la única forma que tenían los diseñadores de presentar sus trabajos era imprimiendo una a una las páginas y conformando
como un libro o un muestrario, mejor dicho, para tener sus originales de los trabajos. Claramente, para esas épocas las circunstancias eran otras y los esfuerzos carecían de la cantidad de técnicas o medios disponibles a lo que tenemos nosotros hoy en día. Estas nuevas tecnologías que tenemos traen consigo nuevos formatos que logran hacer que el portafolio impreso haya pasado a ser primero una página web, trabajos animados, archivos en un pendrive, libros en iPad o libros en tablet, ¿no? Y así empezar a mutar el portfolio a esta nueva generación, a este nuevo mundo de tecnologías. Podemos decir que no es conveniente, como lo vamos a leer en el apunte, lo van a poder observar en el apunte, no es conveniente encerrarse en un solo tipo de formato de portfolio, ya que lo ideal es tener en distintos formatos para que tenerlos preparados, mejor dicho, en distintos formatos para que sea lo más adecuado para cada destinatario y las circunstancias que nos puedan tocar. Si yo tengo, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, solamente un portfolio vía web y de golpe tengo algún cliente que no utiliza redes o no se lleva bien con las computadoras por la edad que tiene, yo tengo que tener, sí, a lo mejor en un formato PDF o, o en algo más sencillo para que el cliente pueda observarlo. El portfolio o por encima de todo busca ser un reflejo de uno mismo, de nuestra manera de trabajar, de nuestra creatividad, nuestra calidad artística, y eso debemos tenerlo en claro en el momento de elaborarlo. Al hacer nuestro primer portfolio vamos a tener un montón de dudas de cómo empezar o qué trabajo es más importante que otro trabajo o qué mostrar dentro del portfolio para sentirme cómodo con lo que tengo o para sentirme cómodo con lo que diseño para mí. Trabajo que normalmente nos cuesta o por lo menos a mí me suele suceder mucho y a muchos colegas, que diseñar para uno mismo es lo más difícil. Así como consejo podemos decir que lo mejor es tomarlo como un trabajo, no tomarlo como un trabajo al que nos van a pagar, tomarlo con seriedad, por así decirlo, para que poder estar abiertos a que va a sufrir distintas modificaciones seguramente y así también estar abiertos a poder ampliar en lo que deseamos. Es muy distinto el, el, el portfolio que vamos a diseñar o vamos a lograr si lo ponemos en cuenta que ustedes realicen hoy o como el portfolio que realizaron el año pasado y decir, bueno, de acá a 5 años voy a volver a diseñar. Van a ver que más allá de lo que es la parte de laboral, ¿no? Que a lo mejor de acá a 5 años van a tener más trabajo, van a ver que van a tener una cierta maduración eh, en la parte de trabajo, en una maduración en la parte de diseño. Puede ser que hayan cambiado sus gustos en los colores, ¿sí? Porque esta maduración va a llevar a un crecimiento en la edad, donde a lo mejor nos sentíamos más reflejados, no sé, por decir, con los naranjas, y hoy, porque nos sentimos más tranquilos, más cómodos, nos vamos hacia los celestes, o esas cosas que con el transcurso de los años siempre eh, suelen, suelen cambiar, en nuestro parecer. Hay una prestigiosa diseñadora estadounidense llamada Sarah Eisenman, que dice: no importa dónde desees trabajar o para quién, recuerda que la confianza, el trabajo duro y la iniciativa y la competencia pueden ser tan importantes como el talento. ¿A qué se refiere? Lo podemos tomar como un buen consejo y habla de cómo debemos trabajar nosotros de manera ya sea independiente o cuando trabajamos para alguien, que la confianza, la iniciativa y trabajar duro va a ser lo que nos ayude a sacar adelante. No todo en la vida es talento, tener el don,
sino que debemos trabajar duro para marcar la diferencia en los distintos ámbitos. Cuando estamos diseñando nuestro portfolio, podemos dar ciertas recomendaciones generales. Por ejemplo, si hablamos de que vamos a realizar un portfolio impreso, lo primero que tenemos que tener en cuenta es nuestra portada. Tiene que ser relevante, la tengo que ver, me tiene que llamar la atención, ¿no? al cliente. Tenemos que dedicarle tiempo, que sea un trabajo más allá de que nos represente claramente. Tiene que ser algo vistoso, bien trabajado, porque va a ser un reflejo de nuestra manera de trabajar. Ya cuando empecemos a trabajar en el interior hay que prestar mucha atención, ya sea en formato digital o en formato impreso, que haya limpieza, que haya orden, sobre todo en la presentación de los trabajos, porque va a depender, esto va a depender cómo lo vea el cliente. Un portfolio desordenado, sin ningún criterio o sin ninguna estructura en sí, va a estar destinado a fracasar, porque no lo van a entender, va a generar un desgano en la persona al verlo. Hay que ser selectivo, procurar en incluir más o menos piezas, entre 5 y 6 piezas de un mismo estilo. No querer demostrar de lo mismo todo lo que hago, porque esto también lo mismo, lleva un desgano, lleva a no querer seguir viéndolo, ¿no? Como que aburre, ¿sí? La palabra sería aburre. Por eso hablamos de tener contenidos equilibrados, donde dejamos a que la persona vea nuestro portfolio a través de una sensación de que tenemos un buen diseño, capaz de que somos capaces de enfrentar cualquier tipo de trabajo. Bueno, podemos, para empezar ya a ir cerrando, podemos hablar de cuáles son los elementos básicos que debe incluir nuestro portfolio. Mostrar obviamente nuestros trabajos, ya sean estudios o trabajos experimentales, todos aquellos tienen que ser reales, no puedo poner falacias, porque en el caso de que el cliente lo, lo descubra, vamos a tener un gran problema. Siempre tenemos que tener una tarjeta personal. En el caso de cuando entregamos, si vamos a entregarlo digital, intentar siempre tener una tarjeta personal, porque es algo que al cliente le queda a mano, rápido, de recordar, de agarrar y ver. Tienen que tener un pequeño currículum, ¿no? Más allá de quiénes somos, un pequeño currículum con nuestros datos de contacto. ¿Qué información debemos incluir en el portfolio? Por ejemplo, los datos personales y de contacto, la experiencia laboral, los estudios realizados, cuáles creemos que son nuestros conocimientos técnicos en la utilización, de programas, los cursos que hemos realizado, si somos editores, si trabajamos en edición editorial o web. ¿Cómo seleccionamos los trabajos que vamos a poner en el portfolio? Tienen que ser aquellos trabajos que puedan interesar a un comprador, a un potencial comprador. Hay que pensar que él intentará imaginar que nosotros somos capaces de solucionar sus problemas. Si no tenemos trabajos relacionados en el empleo del área que ellos quieren, podemos intentar de generar piezas experimentales, ¿no? Para demostrar así nuestras capacidades, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un cliente que quiere realizar grandes corpóreas de chapa, y yo a lo mejor no tengo un trabajo sobre eso, pero algo entiendo, tranquilamente puedo hacer un render 3D donde él vea una proyección de cómo, ¿no? Para que así el cliente tenga entendido de que yo sé de lo que estoy hablando.
no repetir trabajos que sean similares, eso más o menos lo vimos, digamos. No mucho de lo mismo no es bueno. Incluir detalles en el proceso creativo. No sé si, por ejemplo, del requerimiento había esta necesidad, lo solucionamos de esta manera, ¿sí? Y la solución final siempre tiene que estar. Y actualizar, y tenemos que nunca olvidarnos de actualizar nuestro portfolio lo más frecuente posible. Si vemos que la diferencia entre el portfolio de hoy y el de mañana es que cambiaron algunos colores en los trabajos que hice, pero los trabajos son relativamente iguales todos, bueno, a lo mejor sí para dar un refresco o porque eh, trabajé con mejores clientes o clientes de más fuerza, por así decirlo, que nos ayuden a, a seguir teniendo más crecimiento. ¿Qué debe contener nuestro portfolio? Una portada y una contraportada, tapa y contratapa, un perfil, una introducción, eh, un índice de contenido, si yo lo quiero separar a mis trabajos en diseños web, diseños editoriales, bueno, un índice bien armado, donde esté bien una diagramación agradable, llamativa, ¿no? Que el cliente quiera pasear, por así decirlo, dentro de nuestro portfolio. Puede estar organizada en capítulos, ¿no? Cada capítulo organizado por temas o por género o por especialidad, como le decía, algo sobre imagen corporativa, sobre arquigrafía, sobre editorial. Tiene que tener una pequeña presentación, sobre todo en los portfolios que son digitales, donde tenemos una consulta más seguida de distintos clientes, y en el caso de una página web, se recomienda tener un blog o una página web donde haya una cierta estructura o esté dentro estructurado según nuestro contenido. Como les decía, perdón, también tenerlo en PDF, a lo mejor dentro de la misma página. En sí, la página web no es nuestro portfolio. Sí, la página web la podemos llamar como una herramienta dentro del portfolio. Y por último, los datos de contacto. De eso vamos a recalcar tantas veces. Puede sonar hasta innecesario, pero no, hay veces que nos olvidamos. Nos pasa mucho a nosotros dentro de nuestra profesión que no tenemos tarjetas personales nuestras. ¿No les pasa a ustedes? No tengo tarjeta, pero ¿y cómo que no? Es totalmente necesario porque me encuentro con un cliente en la calle, mirá, perdí tu número, no me acuerdo, ¿no? Y no tiene la posibilidad de sacar de su billetera, de su bolso, de su carpeta y entregar uno. Y eso hace que el cliente nos recuerde y no perder al cliente. Bueno, el apunte es un poco más extenso, léanlo, está muy interesante, les va a ayudar a ciertas cuestiones personales. Yo calculo que ustedes van a poder lograr buenos soluciones buenas con esto. No tomemos a las redes sociales, tengan en cuenta, no tomemos a las redes sociales como nuestros portfolios, ¿sí? Que sirven, que también es una herramienta como una página web o como un blog, pero en sí muchas veces las redes sociales tienen una navegación difícil, entrar al Facebook y que si no soy tu amigo y que si no te sigo y las fotos dónde están, y más que el Facebook una vez cada tanto actualizan el formato, suelen hacer que la navegación dentro de nuestros trabajos, dentro de nuestras fotos, sea más difícil. Por eso les decía que a lo mejor el más conveniente y fiel PDF a veces es lo mejor. Bueno, chicos, a partir de esto, bueno, tienen distintos ejemplos en la plataforma. Yo dejé un archivo con los ejemplos de aquellos portfolios de diseñadores, de ilustradores. Quiero que busquen dos portfolios de diseñadores gráficos o ilustradores en la web, obviamente que no sean de los que yo les puse como ejemplo, y lo analicen. A partir de lo que vimos en el apunte, puedan analizar qué es lo que creen
si está bien encaminado, si no está, cómo ustedes vivieron esto de tener que pasear o tener que caminar o tener que recorrer el portfolio de este artista o de este diseñador. Buscando yo ejemplos, me encontré con algunos portfolios, son páginas web o ellos, lo llaman portfolio, que es muy difícil de navegar. Entonces, si es difícil de navegar para nosotros, que a lo mejor somos un poco más entendidos, imaginémonos para un cliente que no es tan entendido como nosotros. Bueno, que tengan unas muy buenas noches y les deseo una muy buena semana. Hasta luego, chicos.